Bueno, muy buenos días. El día de ayer subimos el video correspondiente a la solución de un flujo óptimo de potencia en DC. Digamos un microflujo de potencia óptimo por lo pequeño que era, pero que es muy válido para extrapolar a sistemas más dimensionalmente mayores, ¿no? Entonces, la ecuación que empleamos ayer fue precisamente la ecuación de Lagrange, la cual a su vez nos conducía a un vector gradiente de 5 por 1 correspondiente al número de variables que teníamos en la ecuación de Lagrange aumentada. La ecuación de Lagrange simplemente serían la suma de las funciones de costo de los dos generadores, ¿no es cierto?, más dos restricciones. Cada una de esas restricciones está multiplicada por su correspondiente multiplicador de Lagrange, denominados lambda normalmente en la literatura, ¿no? Entonces, las dos restricciones que tenemos simplemente son el balance de potencia activa solamente porque es un flujo de potencia DC en cada uno de los nodos. Entonces, la restricción número 1 sería el balance de potencia nodal en el nodo 1. Y la restricción número 2, que aquí la pueden observar, es esta, sería el balance de potencia activa en el nodo 2, ¿correcto? Y el sistema era muy sencillo ayer, resuelto, que era aquí el generador a través de una línea conectado a otro generador, donde se encuentra ya conectada la demanda como tal, ¿no es cierto? Bien, las dos unidades son térmicas y lógicamente sus modelos de costos son cuadráticos, podrían ser cúbicos y modelados con puntos de válvula. Para este caso simplemente el modelo más sencillo, que es son cuadráticas. Entonces este primer término, este tercer término y la mitad de este término corresponde al modelo de la función de costo de ese generador 1, ¿cierto? Y los otros términos restantes hasta acá corresponden a la función de costo del generador 2. Yo las hice estrictamente iguales para que ustedes vieran el efecto de las pérdidas. Si no estuvieran las pérdidas y al tener funciones de costo iguales, simplemente pues cada planta generaría la mitad de la demanda y punto. Y el costo pues sería igual, el costo global sería asumido por ambas partes de manera igual, ¿no es cierto? O sea, por mitades del costo total de producción. Entonces simplemente esa es la función de Lagrange. Ustedes lo pueden observar, normalmente se simboliza con una L estilizada de Lagrange en honor pues a este reconocido matemático, y pues funciones de costo más restricción 1 más restricción 2, correcto, eso es todo. Yo le puedo colocar aquí, acuerde que las variables de restricción, aquí le coloco más lambda 2, podría ser menos lambda 2. Realmente por ser una variable elevada a la 1, podría tomar un valor positivo o un valor negativo. Ya en la solución pues se va a ver hacia dónde tienden. Normalmente uno prefiere dejarlas con el signo de una vez de entrada, al cual saben para que adopten un valor positivo en la solución los lambda, porque son costos incrementales, simplemente por una interpretación económica matemática que tiene, ¿no? Bien, en el video anterior entonces nosotros resolvimos ese problema así tal cual se los he mostrado, que está planteado y que está acá. Se los vuelvo a mostrar. En el video anterior, como les dije, está ya resuelto. Les mostré más detenidamente cómo se resolvía con Excel. Y la solución, esta es la última hoja, la hoja de solución, donde pues me dieron los valores, esos valores, ¿no es cierto? Bien. La demanda era 1 por unidad, y para que ustedes vean el nombre de las variables, simplemente vamos a dejarlo aquí 1. Entonces las variables eran la potencia generada en 1, la potencia generada en 2, el voltaje con el que quedaba la barra 2, porque asumimos el voltaje en la planta 1 como constante. Podríamos haberlo dicho que no, porque es un flujo de carga óptimo. El lambda 1 y el lambda 2, ok. Entonces esas son las 5 variables generadas de derivar, cada una pues que están contenidas en la función de Lagrange, lo cual al derivar esa función de Lagrange, que es única con respecto a cada una de esas 5 variables, pues me da es un vector gradiente de 5 por 1 de acuerdo a cada una de las variables,
Y al volver a agregar a su vez ya nos ocasiona lo que es la matriz hessiana de 5 por 5 desde aquí. Aquí ustedes observan, entonces, desde aquí hasta acá sería la matriz hessiana. Eso es todo. Esta ya es la matriz hessiana de solución. Estoy en la última iteración que hice 6 iteraciones aquí, en este caso. Y el valor de operación de ese sistema compuesto de los dos generadores, ahí se puede ver bien, es 0.9069 7611 unidades monetarias las que yo tenga en la moneda que haya hecho el análisis, ¿no es cierto?, del costo del combustible. Pues aquí el costo total se toma en cuenta también tanto el costo del combustible como los costos fijos o los cargos fijos, mantenimiento personal, o sea, nómina, personal, etcétera. Pero realmente lo que pesa en la operación, la curva cuadrática, realmente lo que pesa en la solución del problema es el costo de combustible, ¿no es cierto? Bien, entonces vamos a mirar, este fue el costo total de la operación, 0.9069 unidades monetarias, las que sean, y en la base que sea, porque también podemos darle una base, ¿no es cierto? Eso puede ser por $1.000.000, por cada $10.000, por cada, o pesos colombianos, pesos mexicanos, lo que sea, la unidad monetaria que sea. Bien, entonces eso simplemente para mostrarles lo del video anterior, la solución que se llegó, que eso es lo que nos interesaba el costo. Pero les voy a mostrar en este otro variables acotadas, cómo acotar las variables. Entonces sucede que quiero que miren muy bien en cuánto dio el voltaje. Yo en ese video anterior yo le puse una carga apenas de 1 en la demanda, pero esta vez yo le subí a 1.2. Entonces, para que me cayera el voltaje a 0.94 la solución, porque en el flujo de carga óptimo del video anterior se me caía a 0.95 algo. Entonces la idea era acotar la variable de voltaje que tuviera un tope máximo y un tope mínimo. El tope máximo sería de 1.05 y el tope mínimo es 0.95, ¿sí?, en un rango más o menos variable de 10%, ¿cierto? Es el rango de variación. Pero entonces, por eso fue que le aumenté a 1.2 la demanda. Y eso se puede ver incluso aquí en la ecuación de gradiente. En lambda 2. Aquí. Los valores iniciales. Vamos a mirar acá. Acá. Correcto. Entonces aquí o en cualquier iteración lo podemos ver. Aquí quedó en 1.2. Entonces en el último gradiente, que es con respecto a lambda 2, que ahí está la ecuación de balance del nodo donde está la demanda. Entonces ese término aquí, que es porque como esto está igualado a 0, que es la demanda inyectada, que era menos, por ser demanda inyectada es menos 1 en el video anterior, entonces quedaba al pasar a este lado igualando a 0 a más 1. Entonces lo aumenté a 1.2 simplemente para que me cayera el voltaje. Y eso fue lo que hice, ¿no es cierto? No hice más. Entonces el voltaje se me cayó por debajo de 0.95 y la variable de voltaje la acoté. Entonces, ¿cómo yo trabajo las variables acotadas? Las variables acotadas yo simplemente hago un cambio de variable, y aquí ustedes lo pueden observar, muy sencillo. Esto es para un voltaje, puede funcionar igual para la potencia del generador, potencia máxima y potencia mínima, porque puede haber un rango, sobre todo en las térmicas hay una potencia mínima. Por estabilidad de la llama ya no puedo generar desde cero, normalmente hay un mínimo, y hay un máximo por lógicamente la capacidad térmica de la caldera. O puede tener esas topes también no son pueden ser rígidos como pueden ser flexibles, porque por ejemplo yo podría tener, y esto simplemente lo hago como acotación para que ustedes también vayan observando aquí la forma del cambio de la variable a una sinusoidal, a una armónica muy sencilla, ¿no?
El cambio de variable es muy sencillo, muy intuitivo. Pero les quería contar es que esos rangos pueden incluso variar, no son fijos. ¿Por qué? Porque yo en algún momento podría tener no solamente una unidad, sino varias unidades. Y yo podría o sacar a mantenimiento una unidad y entonces el mínimo total se me cae. O podría, por restricciones, por ejemplo, de la misma caldera, eh, como tal, porque podrían ser calderas compartidas, o podría, aparte de esa caldera, tener un precipitador donde una de las secciones del precipitador no estuviera trabajando a su máxima capacidad, estuviera por fuera, y entonces por ende no podría generar al máximo técnico, teórico, porque existe una restricción sobre la captación de las cenizas en los humos de, de desalojo de la caldera. ¿Ok? Entonces, todo eso para que lo vayan teniendo como en cuenta. Entonces, simplemente, mire, la variable B2, yo simplemente la cambié por 1 más 0.05 por el seno de una X. O sea, la variable que era B2 ahora pasa a ser X. Y se cuenta que aquí es una constante. Y esto me va a cambiar entre menos 0.5 y más 0.5. Entonces, cuando sea más 0.5, el máximo sería 1.05 y el mínimo es cuando sea negativo, porque es una función seno. Cuando seno sea el valor contrario, entonces sería un 0.95 el mínimo. Entonces simplemente es eso, y aquí lo coloco, ¿no? Entonces variaría en ese rango entre 1.05 y 0.95, ¿no? Es una variable acotada. Igual podría ser para la potencia generada por las plantas, lo que sea. Y ese es el sistema. Simplemente estoy acotando el voltaje. Y lógicamente bajo ese cambio allá en la ecuación de Lagrange, que lógicamente quedaría un poquito más larga, la ecuación simplemente la voy a mostrar para que ustedes se den como una idea de cómo cambiaría. Pero como le digo, es pura matemática, eso no tiene mayor complique, es bastante larga, entonces simplemente es cambiar donde esté 2 por eso y realizar las derivaciones correspondientes para obtener el gradiente y la hessiana. Solamente hay unos elementos que cambian, no todos. Yo podría utilizar de hecho utilicé la plantilla de Excel del caso anterior para hacer las modificaciones correspondientes. A esta hoja que es variables acotadas la llamé, y esta hoja de variables acotadas yo señalé aquí cuáles valores fueron los que me cambiaron. Por ejemplo, la hessiana solamente estos al hacer cambio de variable, y en el gradiente solamente estos en verde, esos que estoy señalando acá. Por lo demás sigue igual, el proceso sigue lo mismo. Se demora un poquito más en llegar al valor óptimo, se requiere un poquito más de iteraciones. Pero igual llega con un gradiente de casi cero prácticamente. Aquí lo podemos observar, lo voy a enfocar. Este es el gradiente, a un gradiente de casi cero, y unos valores de solución para que ustedes los puedan observar. Esos son los valores de solución. Entonces, esos valores de solución, como le digo, puede ser muy intuitivo. Entonces, dése cuenta. Ahora es la X quedó en ese valor, pero la X lógicamente traducida ya a la variable se me fue a 0.95, o sea, no alcanzó a bajar hasta 0.94 algo, que es la mejor solución. Al tener acotada esa variable, lógicamente esa solución de 0.94 no fue alcanzada, llegó a 0.95 en B2, y el costo lógicamente quedó por encima del valor del costo operativo anterior, que fue de 0.90 algo. Entonces yo quiero que se dé cuenta, mire, el costo operativo quedó en 0.918125 y el anterior era 0.90 algo. Vamos a ponerlo de una vez para compararlos. 0.9069. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Cómo se trabaja con variables acotadas es una manera muy sencilla, muy fácil, muy intuitiva. No tiene mayor complique. Yo no la he visto que la trabajen así en los textos. Normalmente la trabajan de otras maneras, con dobles variables, pero de otra forma.
Esa me parece la forma más sencilla de incluir, porque es a través de una sola variable, una función sinusoidal, que las derivadas de las funciones sinusoidales pues son alternantes entre senos y cosenos y no implican mayores complicaciones en su derivada, ni para calcular la hessiana, ni para eso, que digamos el cálculo más pesado sería la hessiana y el mismo gradiente, ¿no? Entonces eso para que ustedes lo tengan en cuenta, y ya mostré cómo es que se calcula un flujo de potencia que, aparte de ser restringido y por eso se soluciona por Lagrange, tiene variables acotadas en sus valores, ¿no es cierto? También una función como tal podría estar acotada, que es el transporte por una línea. También de esta manera se puede resolver, ¿no es cierto? Que el flujo por una línea tenga un mínimo o máximo, sobre todo es un máximo. No importa que el mínimo sea cero, entonces uno realmente lo que hace es, al colocarla como una función seno, es la parte constante. Es bien sencillo para que de pronto ustedes ya lo tengan en cuenta en sus futuras soluciones matemáticas. Este valor que yo coloco al cambiar la variable, sí, entonces sería la mitad del rango. La mitad del rango, por ejemplo, si va entre 0 y 10, entonces la mitad del rango sería 5. Aquí estarían los otros 5 más los otros 5 multiplicados a través de una senoide. Entonces, lógicamente, en el máximo y el mínimo sería 10 y en el mínimo sería 0. Entonces, dense en cuenta que es muy sencillo, es muy intuitivo el procedimiento para el tema de variables restringidas o acotadas, más bien el término acotada, ¿no? Tanto en potencias, voltajes, corrientes, potencias activas y reactivas, porque las unidades pues tienen unos máximos y unos mínimos operativos, ya sean térmicas, ya sean hidráulicas también. Bien, eso es todo por ahora, y en el futuro video, o en el próximo video, pues mostraremos cómo trabajar digamos variables discretas, discretizar las variables de una manera muy sencilla también, muy diferente a cómo se tratan los algoritmos de la programación entera mixta no lineal, donde se llama entera precisamente porque toma o variables discretos o variables enteros, y que se aborda por otros métodos como plano de corte, algoritmos de Gomori, pero que son bien complicados, a veces linealizando la ecuación, y que son complicados de solucionar, pues lógicamente uno cambiando de metodologías y todo, ¿no? Esto no, es seguir el mismo procedimiento de Lagrange, pero entonces ahora simplemente que la variable tome ciertos valores espaciados, ya sean uniformemente o no uniformemente. Tales variables podrían ser ¿cuáles? Podrían ser el cambio de toma de un transformador, que esos son pasos discretos, ¿no es cierto? Podría ser un más o un 1 o un 0, o un más 1, menos 1 y un 0, dependiendo. Por ejemplo, podría para un 0 y un 1, ustedes saben que podría uno para si arranca o no arranca, o cosas de estas de programación dinámica. Entonces simplemente es para que ustedes miren otras alternativas de modelación o modelización, como quieran llamarlo, a grafos y a flujos en redes. Esto no solamente está supeditado al análisis de flujos de potencia, sino realmente a cualquier tipo de programación no lineal. Es simplemente el problema central es saber modelar los variables, las ecuaciones y los parámetros. Como les digo, muchas veces uno dimensionalmente tiene que aplanar las variables para que queden como en un rango, para que no sean tan dispares y al momento de arrancar no causen oscilaciones que puedan diverger el método numérico empleado. Pero Newton a mí siempre me ha parecido muy robusto, y voy a mostrar la robustez del método para solucionar el flujo de carga óptimo también en un próximo video. Entonces yo los acompaño a que sigan estos videos, y no es más. Muchas gracias por la atención y feliz término de día.